Invito a todos los valientes y atrevidos, pueden sentarse en la fila del frente. No hay ninguna regla que diga que están reservados y son bienvenidos. Siempre hago lo que puedo, me cepillo los dientes y me baño en desodorante, entonces no hay ninguna amenaza proveniente de aquí. Entonces hoy estaremos estudiando la lección número 4 de Daniel y es una de las cimas de la Biblia. Es la historia de los 3 hebreos en el horno de fuego. Y le queremos dar la bienvenida a todos aquellos que se nos unen a través de televisión satelital, tal vez que están viendo en uno de nuestros sitios de medios sociales. Muchos sintonizan Facebook cada semana y queremos darle la bienvenida a ellos. Tenemos a muchas personas alrededor del mundo que son miembros en línea de la iglesia Granite Bay. Estamos muy agradecidos de que hoy también puedan unírsenos. Hay gente que están dispersadas por diferentes partes del mundo, usualmente gente que habla inglés, así sea como segundo idioma y que no tienen una iglesia local a la cual asistir. Ellos se convierten en algunos de nuestros miembros digitales, nuestra familia virtual. Si quieren saber más acerca de cómo hacer eso, simplemente vayan a Granite Bay SDA y pueden decir cómo me convierto en miembro en línea. Y nuestros pastores los guiarán por el proceso. Incluso pueden recibir un correo de la señora Bachelor, quien nos ayuda con eso también. Lección número 4. Tenemos un versículo de memoria que viene de Daniel capítulo 3, versículo 17. Daniel 3, 17. Si quieren leerlo conmigo, eso sería útil. ¿Listos? He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Muy bien, abramos nuestras Biblias. Daniel capítulo 3. La gente se confunde un poco, pues es la lección 4, pero vamos a estar estudiando Daniel capítulo 3. Y de Daniel capítulo 2 recordarán al rey Nabucodonosor, ese gran monarca dorado del imperio babilónico. Ese rey que tuvo un sueño con un ídolo. El ídolo entonces representa los reinos falsos del mundo que oprimirían al pueblo de Dios. Y fue hecho o está hecho ¿de qué metales? Oro, plata, bronce, hierro. Los pies son de concreto, es decir, hierro y arcilla de alfarero. Esa es mi teoría y me quedo con ella. Y entonces, la cabeza de oro era ¿cuál reino? Babilonia. Dice, tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Pero Nabucodonosor le molestó que la visión continuara diciendo, pero después de ti se levantará otro reino. Él no quería que se levantara ningún otro reino, él quería ser el rey del mundo para siempre. Él quería que su reino, que su monarquía, que su posteridad continuara dominando para siempre. Entonces, cuando llegamos a Daniel capítulo 3, dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Uno pensaría que al final del capítulo 2 está glorificando a Dios. Pero pasa un tiempo entre el capítulo 2 y la visión donde dice, Daniel, tu Dios es Dios de dioses. Tal vez algunos de los sabios del rey, ustedes saben, tengan en cuenta que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego acaban de ser promovidos al final del capítulo 2. Que los sabios del rey no pudieron interpretar el sueño, pero que Daniel sí pudo. Eso probablemente creó algo de resentimiento en la mente de los otros magos, de los caldeos y astrólogos que no pudieron interpretar el sueño del rey. Y luego Daniel es promovido junto con sus 3 amigos por encima de ellos. Y como podemos ver en Daniel capítulo 6, ellos se sienten amenazados por eso. De modo que ahora dicen, no, Nabucodonosor, ¿has dejado nuestros ídolos y nuestros dioses para servir al Dios de los judíos? No. Aún adoro a nuestros dioses. Él todavía no era un converso. Entonces, a raíz de la combinación de estos factores, tal vez la insistencia de algunos de los sabios, el rey decidió que quizá podría anular la profecía. Si la cabeza de oro es Babilonia y construye un ídolo que sea todo de oro, tal vez no habría reino de plata y Babilonia podría durar para siempre. Y podemos leer en el libro de Profetas y Reyes, página 504, los sabios de su reino, aprovechándose de este regreso a la idolatría, le propusieron construir una imagen similar a la vista en el sueño. La hicieron de modo que todos pudieran contemplar la cabeza de oro, la cual había sido interpretada como representante de su reino. Complacido con la halagadora sugerencia, determinó llevar a cabo e incluso ir más lejos
Y en vez de reconstruir la imagen como la había visto, ya saben, oro, plata, bronce, hierro y arcilla, hizo que excedería a la original. Esta imagen no se deterioraría en valor desde la cabeza hasta los pies, sino que sería totalmente de oro, simbolizando a Babilonia como un reino eterno, todopoderoso e indestructible, el cual rompería a todos los otros reinos y quedaría en pie por siempre. Dijo: puedo anular la palabra de Dios y la profecía de Dios, de modo que construyó esta estatua gigante. Ahora, un poco antes, casi digo que este año, pero fue el año pasado, porque estamos en el 2020. Karen, Jared y yo estuvimos en Asia haciendo unos programas evangelísticos, entrenando y grabando unos videos para Amazing Facts. Y mientras estuvimos en Malasia, fuimos a Malasia, Taiwán, Hong Kong. Mientras estuvimos en Malasia, fuimos a las cuevas de Batu. ¿La tienen ya en pantalla? Sí, esa es la estatua de Lord Murugan. Es una gran estatua dorada como de 80 metros de alto. Y no estuvimos ahí adorando la estatua. Estuvimos allá grabando un dato asombroso para Amazing Facts detrás de la estatua. Y había unas cuevas hermosas y enormes, tan grandes que un avión puede volar a través de ellas. Y la gente va allí. Podemos ver cómo suben y bajan las escaleras. Cuando vi eso, ¿qué creen que pensé? Daniel capítulo 3, sí. Hicimos un Amazing Facts o un dato asombroso acerca de Daniel capítulo 3. Y mientras estuvimos ahí ese día, ustedes no lo han visto aún porque aún tiene que ser editado, así que pronto se publicará. Pero esa no es la estatua más alta del mundo, de hecho. Tampoco es la Estatua de la Libertad en los Estados Unidos. La estatua más alta del mundo fue recientemente construida. Se llama Estatua de la Unidad. Está en India y pueden ver las diferentes estatuas más altas del mundo. Es un gráfico que conseguí para aquellos que les interese algo de información. La primera es la estatua de Jesucristo Redentor. Tiene 38 metros de altura. Está en Río de Janeiro. Probablemente la habrán visto en la colina. Tenemos también la Tierra Madre Llama en Rusia, 91 metros. La Estatua de la Libertad, siendo 2 metros más alta. De hecho, no es más alta, la estatua es más pequeña, pero en ese gran pedestal hace que sea 93 metros. Luego tenemos un par de Budas en China y otras partes del mundo. Y luego tenemos en India esta estatua gigante, colosal, de 182 metros de altura. Imagínense en eso. Es uno de los fundadores del país, creo que se llamaba Patel. Y de verdad les digo, fue realmente impresionante. Y saben, el hombre sigue construyendo estatuas cada vez más grandes en nuestro tiempo y generación. Y las seguimos haciendo más grandes. También edificios cada vez mayores y más grandes. Si piensa en el Burj Khalifa, eso es alto. Actualmente es el edificio más alto del mundo. He estado allí y bueno, no en el edificio. Cuando Karen y yo fuimos, no tuvimos tiempo de ir al edificio. Y ahora tengo entendido que en Arabia Saudita están planeando construir un edificio de 1.5 kilómetros de alto. ¿Se puede imaginar eso? Lo hace pensar uno en Génesis capítulo 11, en la Torre de Babel. Pero bueno, de vuelta a nuestra historia en Babilonia, siempre quería hacer todo mejor que antes, de modo que construye esta gigantesca estatua de oro, la construye en el campo de Dura y dice: vamos a tener una ceremonia de inauguración. Justo al principio hay algo que debiera despertar nuestro interés. ¿Cuáles son las dimensiones de la estatua? 60 codos por 6 codos. Ahora, ustedes saben que a medida que leemos la historia dice que construyó un ídolo y le dijo a todos que si no los adoraban serían ejecutados. ¿Eso les suena algo familiar? Vemos eso mismo sucediendo en otra parte de la Biblia. Si vamos a Apocalipsis 13, dice que aquellos que no adoran la imagen deben de ser muertos. Y luego al final del capítulo se da un número. ¿Qué número es ese? 666. Ahora, con eso en mente, el doctor Leslie Harlan, un gran académico de nuestra iglesia, me dijo que si en hebreo se da el ancho, pero no dan el largo, entonces los dos son iguales. Y luego tenemos la altura. Un ejemplo de eso es en Éxodo 30, versículo 1 y 2. Hablando del altar del incienso, dicen: harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Entonces, si no da la cifra para la longitud, será lo mismo que el ancho, lo cual significa que la imagen es de 6 codos por 60 codos. ¿Ven? Entonces, cuidado, no ignoren ese número 6 en esta gran estatua. Los números tienen significado, como cuando llegamos a la Nueva Jerusalén, ¿no?
12.000 estadios. No usan metros, sé que son 500 metros, pero ellos no usaban metros en ese entonces, ellos usaban codos, usaban estadios. Usando sus medidas, los números significan algo. Entonces, en Babilonia, 60, 6 y 6 significa algo. Pero bueno, como sea, la imagen que están construyendo no es genuina porque es hueca. No es de oro sólido. Ellos nunca hubieran podido costear una imagen tan grande de oro sólido, ni siquiera siendo Babilonia con toda su magnífica riqueza. Está recubierta. Isaías 40, versículo 19, el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y funde cadenas de plata. Si miramos en Habacuc 2.19, hay varios versículos que dicen esto. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, ¿podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata, no hay espíritu dentro de él. Entonces ellos cogían estas estatuas de madera, como dice en Jeremías 10, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata, oro, lo adornan. La gente dice, es el árbol de Navidad. No, eso es lo que hacían los ídolos. Cortaban un árbol, lo adornaban y lo recubrían. Entonces no es oro sólido, es recubierta de oro, pero igual es como esas estatuas que les mostré de Lord Murugan, que están cubiertas con pintura dorada, del cual también usaron bastante. Entonces, él quiere que el oro dure para siempre, quiere que su reino dure para siempre. Alguien va a leer en un momento, creo que Lucas 14:13, ¿alguno de ustedes lo tienen? Necesitamos un micrófono aquí adelante. Chicos del sonido, ¿hay alguien con un micrófono? Hola. Bueno, creo que no. Si veo que alguien se aparece con un micrófono, lo pondré a leer entonces. Pero bueno, ¿y quiénes son los invitados a esta fiesta? Si miramos en Daniel capítulo 3, versículo 2, dice: y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, esos son los principales, y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, ¿quiénes podrían ir? Los de la alta esfera, los de la alta arcunia. Está trayendo a toda la élite, a toda la gente importante. ¿Por qué? Él no le envía la invitación a la población en general. La idea es que si puede ganarse a las cabezas de todas las gentes. ¿Saben quiénes aparecen en esas revistas populares? Los ricos y los famosos. Los tabloides. Nadie quiere escuchar acerca de un don nadie haciendo nada en ninguna parte. Quieren saber lo que hacen los ricos, lo que los famosos hacen. ¿Estoy en lo cierto? Nunca las compren, por cierto, pero si ustedes miran las revistas tabloides cuando van al mercado, nunca las compren o reducirán su coeficiente intelectual aparente. Pero ellos siempre están hablando acerca de los ricos y los famosos. Pues el rey sabía que si estos venían a dedicar su imagen, entonces los pobres también lo seguirían. Cuando el Señor Jesús estuvo en un banquete, ¿a quién invitó? Quiero que lean el siguiente versículo. Lucas 14:13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿No es eso interesante? Nabucodonosor invita a los ricos y famosos. Jesús dice, cuando hagas un banquete, si quieres ser bendecido por tu Padre en el cielo, invita a gente que no te puede devolver el regalo. Invita a la gente que pueda ser socialmente insignificante, pues Él hace que el sol brille sobre el justo y el injusto. Entonces Nabucodonosor hace las cosas del modo que el diablo las haría. Todo se trata de nombre, poder y prestigio. Así que él quiere persuadir a los líderes a que le ayuden a inaugurar esta nueva religión. Está tratando de soldar un reino que durará. No se pierdan esto. Aparece nuevamente en Apocalipsis. Saben, cuando uno tiene un poder mundial y quiere unirlo, si no puede unirlo por estar dividido por idiomas, culturas, costumbres, razas, puede ser unido por la religión. ¿Por qué creen que Hitler hacía que todos dijeran Heil Hitler? Eso en realidad se convirtió en un culto religioso. ¿Por qué creen que Augusto César dijo que era un dios? Y Alejandro Magno y Darío dijo que todos adoraran solo al rey por 30 días. ¿Por qué por 30 días? Porque la historia ha mostrado que cuando no podemos unir a mucha gente de diferentes transformos, como idiomas o costumbres o razas,
La religión puede ser un factor unificador. ¿Qué hará el diablo en los últimos días? Hará que todos adoren. ¿Por qué? Él quiere tener una religión mundial que se oponga a la religión de Jesús en los últimos días, a través de una adoración en común. Y eso pasará. Vemos líderes religiosos como el Papa hoy día tratando de reunir a todos los líderes religiosos con un propósito en común. Sí, este Papa en particular está trabajando más que cualquiera que he visto y que nunca. Entonces, los llama para inaugurar este enorme ídolo, pero algunos de los invitados, como los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, no sabían exactamente lo que estaba sucediendo. Pero entonces habrá un problema. Aquí están las instrucciones del rey. Ellos vendrán a la dedicación y el pregonero, un mensajero que circulaba entre estas vastas muchedumbres y líderes alrededor de su reino, el pregonero anunciaba en alta voz, y aquí vienen las instrucciones. Dice, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. ¿No es así que dice que es esparcido el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo? ¿No dice que el evangelio es llevado a todos los que adoren la imagen? Hay una batalla en los últimos días por toda lengua y nación. Sigue diciendo, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ahora, había un problema. Pues muchos de los judíos en la audiencia, pueden haber habido muchos judíos en la audiencia ese día, pero solo 3 se levantaron. En Éxodos 20, versículos 4 nos dice, ¿cuántos se saben el tercer mandamiento, de hecho? Perdón, el segundo mandamiento. El segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Se darán cuenta de que en el segundo mandamiento tenemos la promesa, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Todo el mundo se enfoca en el juicio sobre la tercera y cuarta generación, pero no se enfocan en la misericordia a los millares, que lo aman y guardan sus mandamientos. Hay un mandamiento muy explícito, repetido en el Antiguo Testamento: no hagan ídolos ni les ofrezcan oraciones. Está prohibido. Así que, ¿qué iba a hacer Sadrach, Mesach y Abednego? Tenemos esta ley gubernamental que entra en conflicto con la ley de Dios. ¿Cuál ley seguiremos? Pedro dijo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y dijo también, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Tendremos que enfrentar un desafío similar en los últimos días nosotros? En realidad, algunos de nosotros enfrentamos este desafío todo el tiempo, con cosas pequeñas en las que ni pensamos. Usualmente encaramos una decisión con respecto a obedecer a Dios o a los hombres, o obedecer a Dios o a mis propias inclinaciones. Y si estamos cayendo y fracasando en las pruebas pequeñas, en los exámenes pequeños que nos llegan día a día, ¿qué haremos cuando vengan las pruebas grandes? La gente siempre se pregunta, ¿qué haré cuando deba escoger? Bien, todos los días decidimos lo que vamos a hacer. Todo está en las pruebas pequeñas. Aquel que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Pero bien, estos 3 jóvenes hebreos, cuando sonó la música, decidieron, ¿saben? Muchachos, creo que este será un momento muy bueno para ajustar nuestras sandalias. Solo agachémonos, no vamos a orar a la imagen, atémonos solo los zapatos. No queremos hacer una escena aquí. La Biblia dice que obedezcamos las leyes de la tierra. No vamos a orar al ídolo, nos pondremos de rodillas y oraremos a Dios. ¿No hubieran podido decir eso? Hubieran podido razonar de esa manera. Hubieran podido decir, miren, están teniendo una maravillosa celebración ahora. Seremos conocidos como los peores aguafiestas del mundo si no nos postramos como los demás. Quiero decir, ¿a quién le gustaría ser el centro de atención? No solo eso. Todo lo relacionado con el evento ese día fue calculado por el rey para inspirar adoración.
En realidad diría que el diablo estuvo detrás de todo esto. Una imagen dorada, se puede imaginar, posiblemente esperaron el crepúsculo, aquel sol que estuviera, ¿saben? El cielo lleno de nubes y un hermoso atardecer, el sol golpeando estas imágenes veladas y suena la música, los mejores músicos del mundo en ese entonces, y alan la cuerda y se cae el velo de esa estatua dorada, revelándola y todos dicen ¡wow! Y entonces en ese preciso momento la trompeta llega a la nota, todos deben postrarse y todos caen al suelo. Toda esa situación fue calculada para hacerlos querer adorar. Es decir, hay poder en la música, ¿no? ¿Va el diablo a usar la música en los últimos días para inspirar el tipo equivocado de adoración? La música es buena y creo que la música debería ser parte de la adoración, pero creo que hay música correcta y música babilónica. Recuerdo que antes de ser un cristiano adventista del séptimo día, yo adoraba con hermanos pentecostales carismáticos. Gente muy buena, espero ver a muchos de ellos en el cielo. Ellos aman al Señor. Tal vez no conocían nada mejor, pero les digo, esos servicios con la banda, no todos, pero sí en algunas de las iglesias a las que asistí, entraban como en un frenesí. Y yo estaba, wow, eso no puede ser correcto. No me puedo imaginar a Jesús en esta locura. Es decir, solo el ritmo de los tambores y la gente pateando y bailando y corriendo de arriba para abajo por los pasillos y cayéndose, era como locos. Y todos empezaban a ser llevados y a decir cosas raras y decían, ese es el Espíritu Santo. Dije, eso no es lo que yo veo en el libro de los Hechos. No sé de dónde lo sacaron. Pero la música siempre preparaba para la oración salvaje. Cuando las cosas se salen de las manos en los conciertos, no es porque estén escuchando Mozart. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Han escuchado de estampidas en conciertos de Beethoven? ¿O que llamaron a la policía por culpa de shopping? No, cuando dicen eso, entonces había música involucrada, música babilónica. Estoy seguro de que era muy conmovedora. Y la música sonó y le quitaron el velo a la imagen y todo el mundo quedó sobrecogido y se postraron. Pero quedaron tres hebreos ese día que decidieron que sin importar lo que pasara, no iban a desobedecer a su Dios. Ahora, la música era celestial. Podían ver el horno ardiendo a la distancia, lo cual no era celestial. Entonces tenían la motivación de la música celestial y del horno diabólico que era como el infierno. Ninguna de las dos cosas los movió. La gente que estuvo en el campo de Dura ese día fue movida por la música celestial, o tal vez la música babilonia, quisiera decir, no fuera tan celestial, no creo, y por el horno. Ninguna de esas dos cosas debiera ser la razón por la que adoramos. No debería ser la gente a nuestro alrededor por lo que adoramos. No debería tampoco ser el horno ardiente. ¿Cuánta gente va a la iglesia porque le teme al horno? ¿No es cierto? Recuerda que una vez le estaba dando un estudio bíblico a un pastor de una iglesia bautista, un buen hombre, y estábamos estudiando el tema del lago de fuego. Y pasamos por todos los versículos explicando que si hay un lago de fuego, pero que no arde para siempre. Y que hay muchos pasajes claros y argumentos bíblicos que son difíciles de refutar. Por ejemplo, hablé sobre perecer, ser consumido, ser devorado, no más dolor, todo lo destruido es hecho nuevo, que los malvados serán vueltos cenizas, incinerados, versículo tras versículo tras versículo. Él se quedó muy callado y después de un tiempo dijo, Pastor Doug, yo he visto estos pasajes antes y sé que tienes argumentos fuertes aquí, pero si yo le dijera esto a mi gente en la iglesia, ya no vendrían más. Si ellos no creyeran que el infierno arde para siempre, no vendrían a la iglesia. Nunca lo olvidaré. Y le dije, hermano, ¿ellos vienen porque le tienen miedo al infierno? Eso es una razón patética para venir. Podría ser por un punto de partida, ¿cierto? Pero no queremos que todos vengan a la iglesia por miedo a quemarse. Y Nabucodonosor estaba inaugurando su adoración con base en el miedo.
Hay alguna religión en el mundo hoy en día, una larga religión en el mundo hoy en día, que si se convierten a otra religión, ellos matan a sus miembros. Bueno, si tienes que decirles a la gente que los vas a matar si se van de tu religión, entonces hay algo sospechoso con tu religión, ¿no es así? Es como un país que tiene que construir murallas para mantener a la gente adentro. Bueno, nosotros las construimos para mantenerlos afuera, ¿no es cierto? Muchos países construyen murallas para mantener a la gente adentro. Hay algo mal con su país y tiene que construir una cortina de hierro para mantener a la gente adentro. Eso significa que lo odian y quieren irse. Si tienes que hacer leyes que digan que los vas a matar a los que se atreven a irse de tu iglesia, eso significa que el contenido en sí de tu religión no es lo suficientemente fuerte para mantenerlos dentro. Y si Nabucodonosor tuvo que construir un horno y decir, será mejor que adoren a mi imagen, entonces algo malo iba con esa religión, ¿no creen? Es una señal de la religión del diablo, es cuando tiene que emplear estas tácticas. Entonces pusieron la música y no se postraron. Bueno, de seguro había otra gente en la multitud de ese día, tal vez los sabios, que tenían resentimiento contra los 3 hebreos. Vamos a Daniel capítulo 3, versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Esos debieron ser los que fueron despedidos, ¿no? Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, oh rey, ¿acaso no sacaste un decreto? Le están recordando al rey acerca de su ley. ¿No es eso lo que sucede en Daniel capítulo 6? Donde regresa el rey Darío y le dicen, ¿acaso no hiciste una ley? ¿No lanzaste un decreto diciendo que cualquiera que no se postrara ante la imagen fuera lanzado en medio del horno ardiente? Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Vamos a ver que ellos pueden estar resentidos, pues puede que hayan sido los despedidos, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego sigue diciendo, estos varones, oh rey, no te han respetado, no tienen nada que ver con Nabucodonosor, les digo, simplemente no van a insultar a su Dios. Pero sigue diciendo, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ahora, ¿cuál es la gran pregunta que no hemos mencionado? Hay una pregunta silenciosa en este capítulo cuando hablamos de Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, ¿quién aparece en los capítulos 1 y 2? Daniel 2 termina diciendo que exaltaron a sus 3 amigos, de modo que están en esto juntos, pero de repente, ¿no está Daniel sobre Babilonia? ¿Dónde está? Bueno, podemos sacar teorías, no hay respuestas definitivas, pero sospecho que Nabucodonosor, sabiendo lo que iba a hacer, sabiendo lo que Daniel sentía con respecto a la idolatría, Daniel dijo que su ídolo en su sueño iba a ser pulverizado por el reino de Dios que crecería en una gran montaña que llenaría la tierra. Nabucodonosor pensaría, no quiero que nadie me dañe esta fiesta, y probablemente no quería estar ahí. Y tal vez Daniel sabía lo que iba a pasar y simplemente se rehusó a ir, justo como se rehusó a ir al banquete de Belsasar. Tuvieron que llevarlo después, ¿no? Entonces Daniel no está ahí, o no fue invitado, o por su decisión no fue, pero sea como sea, Nabucodonosor, cuando oye esto por primera vez, él no quiere perderlos. Entonces Nabucodonosor, noten esto en el versículo 13, dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, dijo, ¿qué? Todo lo que tuve que hacer para reunir a esta gente aquí, para ejecutar esta ceremonia perfecta, y unos tienen la audacia de pararse y arruinar mi programa. Entonces trajeron a los 3 ante el rey y Nabucodonosor, él los vio. Entonces los jóvenes de los cuales había dicho unos años antes son 10 veces más sabios que los demás. Él sabía quiénes eran, noten que lo llama por nombre. Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Él no espera la respuesta y dice, miren, quiero darles otra oportunidad. Tal vez no estaban listos, tal vez no escucharon las consecuencias. No quiero perderlos, chicos. Ustedes son de los buenos, ustedes son listos, son sabios. Incluso estando furioso dice que les va a dar otra oportunidad. Y el diablo, ¿quiere el diablo que mueran o que comprometan? Más que cualquier cosa, el diablo no quiere matar a los cristianos, él quiere que se acomoden, que comprometan su fe. Esa semana estaba leyendo algo de historia de la iglesia y frecuentemente en la Inquisición, cuando los cristianos eran torturados, los testigos decían que los cristianos no abandonaban su fe. Estaban en pie y morían, pero entonces los inquisidores decían sí, renunciaron a Cristo, renunciaron a sus principios antes de morir. Mintieron, pues se sentían derrotados y morían por la fe, por lo que mentían y decían que no.
que se habían arrepentido. Más que cualquier cosa, el diablo quiere poder apuntar con el dedo a la iglesia y decir, se acomodaron, se conformaron, se rindieron. Entonces él dice, les voy a dar otra oportunidad, quiero que se postren. Más que cualquier cosa en la cruz, el diablo quería que Jesús pecara. Hizo lo que pudo para hacer que el Cristo maldijera o negara su fe o algo así. El último recurso es la muerte. Y dice, si no escucharon bien, les daré otra oportunidad. Cuando escuchen el sonido del arpa, la flauta, la lira, los salterios, la sinfonía, póstrense y adoren y estaremos bien. Pero si no adoran, serán lanzados inmediatamente en medio de un horno ardiente. Y noten esta provocación. Dijo, ¿quién es ese Dios que los salvará de mis manos? Hay que ser muy cuidadoso al retar al Señor de esa manera. Estaba a punto de darse cuenta de quién era el Dios de ellos. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Como en el capítulo 2, tenemos dos reinos en conflicto. Tenemos el ídolo de Nabucodonosor y la roca eterna. En Daniel 1 tenemos la dieta de Daniel y la dieta de Babilonia. En Daniel 3 tenemos la adoración a Nabucodonosor o a la adoración a Dios. ¿Cuál ganará? Entonces, esto es un conflicto terrible. Dice, mi adoración y mi ídolo son mayores que su Dios. Mi ley es más importante que su ley. ¿Ven? Hay un conflicto aquí. Daniel siempre dice que Dios gana al final. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo, no sé cuál de ellos sería el vocero, pero dice, oh Nabucodonosor, no tenemos necesidad de responderte con respecto a este asunto. Esto es, en otras palabras, un asunto fácil para nosotros. Si ese es el caso, el Dios al que servimos nos salvará del furioso horno de fuego y nos salvará de tu mano, oh rey. Primero que nada, ellos dijeron, nuestro Dios es capaz y lo hará. Eso es una fe increíble para poder decir eso. Dijeron, pondremos a nuestro Dios primero. Y mucha gente diría, cuando estés en Roma, haz lo que los romanos. Incluso he conocido cristianos que dicen, bueno, es que no queremos ofenderlos, entonces adoran a sus dioses cuando están en otro país. No, yo creo que debemos ser firmes por nuestro Dios donde quiera que estemos. No hay que comprometer nuestra fe. Y dijeron, nuestro Dios es capaz de salvarnos. Pero noten el versículo 18. Pero si no, sepa, oh rey, velo sabiendo ya mismo, en otras palabras, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿No sería excelente tener este tipo de resolución en los últimos días? Que sepamos a quién servimos, que es capaz de salvarnos, que nos hemos comprometido con Él en ese día. No hemos de sacrificar nuestra fe, sabemos en quién creemos. Ellos dijeron, incluso si no nos salva, no dejaremos de creer. Es como Job, que dijo, incluso si me mata, seguiré confiando en Él. Recuerdo una visita a un hermano que hice hace años atrás. Estaba luchando con un cáncer muy serio y no tenía un muy buen diagnóstico. Él me dijo, Doc, oré y le pedí a Dios que me curara. Yo sé que Él puede hacerlo, pero estaba leyendo en Daniel y dice, incluso si no lo hace, voy a amarlo y confiar en Él. Sin importar lo que pase, no voy a rendir mi fe, dijo él. Sé que Dios puede, pero incluso si no lo hace. Ahora, hermanos, si ustedes son creyentes y Él escoge no sanarte, ¿qué significa? Bien, vas a ser sanado en la resurrección. Él va a sanarte, ¿listo? Vas a tener un cuerpo glorificado. Sigue diciendo aquí, dijeron, bueno, puede que muramos por nuestra fe, pero esperamos una mejor resurrección. Y recordarán haber leído en Hebreos, donde describe a la gente en Hebreos 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿En quién estaba pensando Pablo aquí? Daniel. Apagaron fuegos impetuosos. ¿De quiénes habla? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Y sigue diciendo, dijeron, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos y puede librarnos de tu mano, oh rey. Entonces, cuando el rey escucha eso, dice, ¿quién va a librarlos de mi mano?
Ellos dijeron, no nos postraremos. Noten en Daniel 3:13, Nabucodonosor, lleno de ira, llama a Sadrach, Mesach y Abednego. Y después de decirles el rey que no iban a postrarse, ¿saben? Tuvieron que poner la música una segunda vez. Algunos de nosotros posiblemente dirían, bueno, rey, pongamos la música una vez más, veamos cómo me siento. Tal vez pase algo. En el siguiente versículo dice, no tienes que ni siquiera volver a ponerla, no nos vamos a postrar. Amén. Ahora en el versículo 19, Nabucodonosor estaba lleno de furia. Y leemos en Apocalipsis que el dragón se airó y se demudó el aspecto de su rostro. Él les había mostrado paciencia y simpatía porque dijo, miren chicos, no quiero tirarles el libro. Él estaba dispuesto incluso a pasar por encima de su propia ley para darles algo de tiempo, algo de misericordia. Pero ellos dijeron, no necesitamos más tiempo. No vamos a cambiar. Ahora, dice que su rostro se demudó, probablemente se contorsionó con ira y da esta orden severa y urgente. ¿Alguien va a leer Isaías 43, versículo 2? Solo un momento. ¿Tienen el micrófono ahí? Déjenme leer entonces antes Daniel 3, 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Saben, es interesante que los acusadores murieron, terminan muriendo. ¿Qué pasó con los que acusaron a Daniel? Daniel sale del foso de los leones y ellos son lanzados allí, ¿no? ¿Qué pasa con los soldados del faraón? El Mar Rojo. Una vez pasados los israelitas ahogó a los soldados. Dios siempre prueba sus milagros. Y dice que el fuego era tan caliente que, ¿saben? En nuestra cabaña, en la colina, una de las cosas que nos gusta hacer en invierno es quemar maleza. Allí es uno de los lugares en Estados Unidos donde no necesitamos una acta del Congreso. Usamos sentido común, simplemente esperamos a que el suelo esté todo húmedo. Y hace unas semanas teníamos una fogata encendida durante la Navidad. Estábamos quemando un montón pequeño y quemamos unos montones allá. No importa cuánto llueva, si son capaces de iniciar un buen fuego, será capaz de quemar lo que sea. Pueden arrojar cosas totalmente mojadas ahí, simplemente las queman. Y yo tengo un equipo pesado, de modo que cuando empiezo una fogata de maleza, yo no ando con rodeos. Con una excavadora reúno un buen montón de maleza y troncos y queda más grande que la casa. Y es muy divertido quemar eso. Y la gente a 15 kilómetros en el pueblo de Colvolo ven la colina brillando por la casa de los bachelors. Pero no somos los únicos, no se preocupen, otros hacen eso también. Pero hicimos unas fogatas donde subestimé lo grande y caliente que era. Y entonces hacé un tronco húmedo y estaba tan pesado, pero para que se queme no se puede lanzar al lado del fuego, hay que meterlo en el fuego. Entonces corrí e inicié una furiosa y enorme fogata y arrojé ese tronco húmedo al fuego. Y me di cuenta que me acerqué demasiado porque de hecho me quemó las cejas. Si ustedes miran mis cejas, tengo quemaduras de 2º grado. Parece que hubiera estado en una cabina solar. Y unas chispas cayeron sobre mi gorro e hicieron huecos en el nylon del gorro y dije, si hubiera estado 15 centímetros más cerca me hubiera reventado. Nabucodonosor les dijo que calentaran el horno 7 veces más. Y estoy seguro de que no tenían un dispositivo para medir exactamente, solo es para que sepamos que estaba 7 veces más caliente. Estaba diseñado para fundir el oro. Y esa cosa estaba haciendo ruido mientras por dentro tenía una llama blanca y azul. Está pulsando y se puede sentir la convección que está succionando todo lo que sale de la puerta hacia la chimenea. Está rugiendo y él está en furia. Su mandato es tan apresurado que ni siquiera les quita las ropas para guardarlas. A Jesús al menos lo desvistieron y echaron suerte sobre sus ropas. Ellos están vestidos con todas sus vestimentas finas y cada uno de ellos tiene 2 soldados a los lados quienes los empujan hacia la boca del horno y los lanzan y se queman. Ahora, si yo estuviera en el segundo grupo que va a lanzar a Mesach, yo le diría al rey, ¿podemos conseguir voluntarios para ese trabajo? Él dijo, más vale que los metan a todos ahí. Y el segundo grupo va con Mesach y los lanza y allí luego caen rodando y gritando y finalmente mueren. Si yo hubiera estado en ese tercer grupo y lanzara a Abednego,
Vería si puedo apelar al rey y decirle, ¿no podemos lanzarlos en catapulta? Tengo que lanzarlos yo. Los soldados. Debieron ser al menos 6 que lo lanzaron y murieron. El fuego estaba tan caliente. Entonces, si algún escéptico dice que el fuego no estaba tan caliente, yo caminé por años sobre el fuego. Eso no fue nada. No, señor. Fue un milagro de primera clase. Todos se quemaron. Luego Nabucodonosor quedó atónito. Versículo 24. ¿O alguien va a leerlo por mí? Sí, muy bien. Isaías 43, versículos 2 y 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. ¿Quién vivió primero? ¿Sadrach, Mesach, Abednego o Isaías? Isaías. Entonces, ¿es posible que hayan leído la promesa de Isaías? Claro, Daniel leyó las promesas de Isaías y de Jeremías, no hay duda de eso. Ellos leyeron esa promesa que acabamos de leer. Cuando pasen por el fuego, estaré contigo. ¿Jesús cumplió su promesa? Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él les dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Si pasamos por pruebas, ¿quién nos acompaña? ¿El Señor Jesús nos acompaña cuando pasamos por pruebas de fuego? Sí, Jesús estuvo con ellos. ¿Cómo supo Nabucodonosor quién era ese? Si leemos en Profetas y Reyes, página 805, el Señor no olvidó a los suyos. Al tiempo que sus testigos eran lanzados al horno, el Salvador se les reveló en persona y juntos caminaron en medio del fuego. En presencia del Señor del calor y el frío, las llamas perdieron su poder consumidor. La Biblia dice que si caminamos ahora con el Señor, seremos capaces de soportar el resplandor de su venida. ¿Qué va a pasar a los impíos cuando venga Jesús? Van a ser destruidos con el resplandor de su venida. Miremos en Isaías 33:14. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Ellos serán los capaces de soportar el fuego de su segunda venida. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Nosotros, ustedes y yo, necesitamos vivir vidas en las que podamos caminar en el horno con Cristo. Entonces Nabucodonosor llama a sus consejeros y pregunta, solo para verificar, ¿a cuántos echamos? 3. Bueno, eso pensaba, pero veo 4. Y la forma del cuarto es como del Hijo de Dios. ¿Cómo supo cómo era el Hijo de Dios? Porque él había pasado tiempo con Daniel. Él sabía acerca del Mesías judío. Él sabía que Dios vendría a la tierra. Nabucodonosor sabía. Este es un testimonio maravilloso. Luego el rey lanza un decreto para sacarlos y los llamó del fuego. Dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y la Biblia dice que sus cabellos estaban intactos. Lo único que se quemó fueron las cuerdas con que estaban atados. A veces Dios nos permite pasar por el fuego para que las ataduras puedan quemarse. De cierto modo, ¿no? Somos liberados. Ellos fueron liberados por la prueba que atravesaron. Y luego Nabucodonosor dice en Daniel capítulo 3, versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y liberó a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar. Algo que todos estamos invitados a hacer. A otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar.
una estercolera, por así decirlo, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿No es esto increíble? Empieza con una amenaza de que deben adorar a su Dios, pero al final de la historia, por haberse mantenido firmes por Dios, un testimonio es dado al mundo por la fortaleza de ellos. ¿Saben? Una vez escuché a un pastor decir, debido a la fidelidad de estos 3 hebreos, Dios logró ese día, en el campo de Dura, lo que había estado tratando de lograr con la nación hebrea en toda su historia. Durante toda la historia de la nación hebrea, Dios había estado intentando que los israelitas estuvieran a su lado, del lado de su ley, vivir una vida santa para que Él pudiera dar testimonio a las demás naciones a través de ellos. Pero esos 3 hebreos en cautiverio pudieron lograr lo que los hebreos en libertad no pudieron. Todos los grandes de las naciones que habían venido de todas partes a inaugurar este ídolo, pero al final nadie le puso cuidado al pobre ídolo. Nadie siquiera vio el ídolo. Todos estaban viendo a estos 3 hebreos que se pusieron del lado de su Dios y dijeron, ¿qué clase de hombres son estos? El humo ni siquiera había el más mínimo rastro de olor o humo, ni una sola ceniza en sus ropas. Fueron impenetrables ante el fuego, pues pusieron los mandamientos de Dios por encima de los mandamientos de los hombres. ¿Dios nos protegerá a través de las pruebas del fuego en los últimos días? Sí. Dice, cuando pases por el fuego, estaré contigo. ¿Cómo se prepararon para hacer eso? A través de la fidelidad en las cosas pequeñas. En el capítulo 1 vemos que se preocupaban por cosas así. En el capítulo 6 vemos que tenían una vida devocional. Daniel oraba 3 veces al día. Y no solo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos conocían al Señor, ellos adoraban al Señor. Porque si ellos adoraban a un Dios todo el tiempo, no iban a adorar a un ídolo. Dijeron, no necesitamos una segunda oportunidad. ¿Enfrentaremos las mismas pruebas en los últimos días? ¿Saben? Debido a su fidelidad, todo el mundo, todos esos líderes mundiales se fueron de esa experiencia. ¿Y ustedes creen que estaban hablando de la imagen dorada de Nabucodonosor? Nunca se menciona de nuevo, nunca aparece en la historia. Probablemente hizo que la desmantelaran como un fracaso titánico. Pero el Dios de Daniel, de Sadrach, de Mesach y Abednego ha sido inmortalizado en la Escritura, pues se pusieron del lado de su Dios. Amigos, oro para que seamos fieles en las cosas pequeñas todo el tiempo, para que podamos permanecer en pie en los últimos días. Pronto tendremos la ira del dragón, así como Nabucodonosor se enfureció. ¿Y con quién se enfureció? La gente que guardó los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesús. ¿Están dispuestos a ponerse del lado de la ley de Dios sin importar lo que pase? Sean fieles en lo poco y serán fieles en lo mucho. Dios les bendiga, mis amigos. Estudiaremos la palabra del Señor de nuevo la próxima semana.